Y arranca. Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a realizar la exposición de la actividad 4, Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Los estudiantes son Rufán Chaverra Jiménez y Sandra Salazar Angonoy. Y Erika Córdoba, quien les habla. Nuestro docente es Carlos Felipe Romero Galvis de la Universidad Ibero. En la evolución de la política en el marco de esa de educación inclusiva, empezamos con el año 1930, que se decía que esa era una educación segregada. ¿Por qué era segregada? Porque las personas con discapacidad eran educadas en instituciones separadas o en muchos casos no accedían a la educación. Y esto se debía a que la educación estaba basada en ideas médicas y asistencialistas. Esto era tanto internacional como nacional. En el enfoque de la legislación no había leyes específicas que garantizaran como ese derecho a esas personas con discapacidad. Ya en el año 1940 se habla de una educación especial. Internacionalmente surgió un cambio progresivo hacia el reconocimiento de la dignidad humana y los derechos básicos, aunque la educación de personas con discapacidad seguía siendo mayormente excluyente y segregada. A nivel nacional, Colombia continúa ese modelo asistencial y segregado con muy poca intervención estatal en la educación con personas con discapacidad. En el año 1948 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Internacionalmente se consolida un enfoque basado en los derechos humanos universales, promoviendo esa igualdad y esa dignidad de todas las personas, aunque no se habla directamente de una educación inclusiva. Aquí se reconoce el artículo 26, el derecho a la educación para todos sin discriminación. En la parte de Colombia se da como esa influencia progresiva en los derechos internacionales de los derechos humanos, aunque la educación de personas con discapacidad seguía siendo excluyente. Ya cuando vamos para el año 1950 se habla de las escuelas especiales. Internacionalmente la discapacidad es vista como esa deficiencia que debe ser tratada. La educación especial se expande, pero de forma separada del sistema regular. En la parte pues ya de Colombia se predomina la atención en instituciones especializadas, mucho carácter religioso y asistencial. La educación regular no integra a las personas con discapacidad, es decir, que todavía acá no estaba siendo para personas con discapacidad incluida. Aquí todavía no había leyes que se basara en esa educación inclusiva para las personas con discapacidad. En el año 1959 se da la Declaración de los Derechos de los Niños. En la parte internacional, esa declaración establece unos principios que son fundamentales para esos derechos a la educación, como la protección y el bienestar a todos los niños y niñas, incluyendo implícitamente a aquellos con discapacidad. En la parte ya de Colombia, en el lado de Colombia, en la parte ya nacional, se mantiene el enfoque asistencial y segregado, pero empieza como a reconocerse esa importancia de la educación infantil. Aquí no se generan ni leyes específicas sobre la inclusión educativa. Ya en el año 1960 ya se habla sobre una convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza. En la parte internacional ya aparece UNESCO, ya comienza como a promover ese acceso universal a la educación y la igualdad de oportunidades, sentado en base para la futura educación inclusiva. Aunque aún predomina la educación especial, ya se impulsa la idea de la educación para todos. En la parte ya de Colombia se da una influencia gradual de organismos internacionales como lo es UNESCO en la ampliación de acceso educativo, aunque se mantiene todavía, en el año 1960 se mantiene como ese modelo segregado. Aquí todavía no hay leyes específicas de inclusión, pero ya se empieza a ver y a alinear el sistema educativo con principios de no discriminación.
Ya ahí nos vamos a 1970. Realmente a nivel internacional se produce un cambio importante hacia el enfoque de integración educativa. Se empiezan a reconocer a las personas con discapacidad que puedan asistir o puedan ser incluidos al sistema educativo, aunque con apoyos especiales. Warnow introduce el concepto de necesidades educativas, cambiando la visión de la deficiencia a las necesidades educativas. A nivel nacional, se fortalecen programas de educación especial y se comienza a integrar a estas personas, aunque aún con limitaciones. No existe, pues en ese momento no existía una ley inclusiva formal, pero se desarrollaron algunos lineamientos o algunas bases para la atención educativa diferenciada. Ya pasaríamos al año 1980. En este año, a nivel internacional, se consolida el enfoque de integración educativa aplicado pues en los años 70, promoviendo al estudiante con discapacidad ingresar a la escuela regular, aunque con apoyo especial. En este año, las personas con discapacidad, impulsadas por políticas públicas de integración, rehabilitación y participación social en distintos países a nivel nacional, Colombia, se implementan procesos iniciales de integración educativa influenciados por tendencias internacionales, o sea que teníamos un modelo internacional. Se desarrollan lineamientos para educación especial, pero aún sin una ley inclusiva formal ni con un consolidado determinado de personas. En el año 1990, en este año se consolida el enfoque de educación inclusiva. Superando la integración, se reconoce que todos los estudiantes deben aprender juntos independientemente de sus condiciones, solo que cada uno pues va a tener un proceso de aprendizaje o un desarrollo de aprendizaje totalmente diferente. Salamanca establece que las escuelas deben adaptarse a la diversidad, no al revés, convirtiéndose en el principal referente mundial de inclusión educativa. Acá en Colombia se adopta progresivamente el enfoque de atención a la diversidad, esto alineándose con tendencias internacionales. En nuestra Constitución Política de Colombia se reconoce el derecho a la igualdad y a la educación de acuerdo a la Ley 115, incluyendo la atención educativa a personas con discapacidad dentro del sistema educativo. Bueno, de ahí nos vamos al año 2000, donde trabajamos el marco de atención de Dakar. A nivel internacional, el Foro Mundial sobre la Educación Dakar se afirma el compromiso de la educación para todos, incluyendo a la población más vulnerable e inclusiva. Dentro de este marco, Dakar establece metas concretas para garantizar el acceso, pertinencia y calidad educativa en énfasis en el proceso de inclusión. Pero a nivel nacional, en Colombia, adopta los lineamientos de educación para todos, orientando su sistema hacia una mayor cobertura en el proceso de inclusión. Aunque Dakar no es una ley, cabe resaltar, incluye directamente en la política y en las normas posteriormente como la ley 1346. Y de ahí nos vamos al año 2010, que hablamos de una educación inclusiva. A nivel internacional se consolida la educación inclusiva como un estándar global, promovida por la organismos como la ONU, como la UNESCO. El enfoque se centra en eliminar barreras para que el aprendizaje sea más parcial, sea más colectivo. De una manera internacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en todos los países. Los estados deben garantizar un sistema educativo inclusivo y a nivel nacional se fortalece la educación inclusiva como una política pública, promoviendo la atención a la diversidad en el aula y en la parte de aula regular. Hay una ley que es la Ley 1618 que garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, y en el decreto 1441 que regula la educación inclusiva, definiendo ajustes razonables y el apoyo.
nos vamos para el año 2020, que hablamos de una educación inclusiva como derecho efectivo. A nivel internacional, la educación inclusiva se consolida como un estándar global centrado en garantizar el acceso, la pertinencia y la participación de todos los estudiantes sin discriminación, teniendo en cuenta la continuidad de la agenda en el 2030. Se refuerza el cumplimiento de la ODS, una educación inclusiva para todos y de calidad. Y a nivel nacional, en Colombia, el fortalecimiento de la educación inicial inclusiva en el sistema educativo, con énfasis en la educación a la diversidad y el cierre de diferentes brechas que se presentan a través de una implementación y un ajuste de normas como el decreto 1421, especialmente en el contexto de educación flexible y virtual, donde todas las estrategias que se plantean sean en base a las necesidades de los estudiantes. Les agradecemos por habernos escuchado y estar en esta exposición. Muchas gracias.